Buenos días, bienvenidos a Gran Vía, el magazín de CEU Televisión. Hoy es jueves 22 de diciembre, un día que muchos esperaban porque hoy se celebra el sorteo extraordinario de Navidad, un sorteo del que estaremos pendientes a lo largo de toda la mañana para contarles en el caso de que tengamos la suerte de recibir algún premio aquí en Ceuta. Lo que no se celebra, sin embargo, es el pleno extraordinario de este diciembre que se ha pospuesto al día 28. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar, como siempre, haciendo un repaso a la actualidad. Nuestra primera noticia es relativa a la vicepresidenta, a la consejera, Mabel Deu, que se encuentra en Madrid preparando la conferencia de presidentes. La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu, se encuentra desde este miércoles en Madrid, donde asiste al comité preparatorio de la sexta conferencia de presidentes que tendrá lugar el próximo 17 de enero. La cita, que ha transcurrido en el Ministerio de Presidencia y Administración Pública, ha estado presidida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, encargada de fijar con los responsables de Presidencia y Relaciones Institucionales de las 19 autonomías españolas las reglas del juego de la próxima conferencia de presidentes. Cuestiones como el orden o los tiempos de intervención han sido tratados en este comité preparatorio de la sexta conferencia de presidentes, al que estaban citados los representantes de todas las autonomías, a pesar de que Cataluña ya ha anunciado su intención de no acudir a la misma. De este modo, el próximo 17 de enero se retomará la conferencia de presidentes, después de que ésta se reuniera por última vez en el año 2012. No hay pleno de la Asamblea, como decíamos, pero Caballas, sin embargo, ha presentado unos presupuestos alternativos que se presentaron ayer. Caballas ha presentado este miércoles su presupuesto alternativo de cara al debate del próximo día 29. Los localistas han basado este presupuesto en 4 ejes fundamentales: la lucha contra el paro, la lucha contra la exclusión social, el acceso a la vivienda y la cohesión territorial en la ciudad. En lo que se refiere a la lucha contra el paro, el documento de Caballas contempla 8 millones de euros que se destinarían a cuestiones como una inversión real en el Tarajal como pulmón económico, la subvención para la apertura de los comercios los fines de semana, la mejora del transporte marítimo, la creación de un parque tecnológico o la puesta en marcha de un plan integral de juventud. Un plan de juventud. Nosotros consideramos que en la ciudad donde el paro juvenil está por encima del 70%, no puede haber un documento presupuestario como el que presenta el Gobierno del Partido Popular sin ninguna sola medida real que sirva para combatir el paro juvenil. La lucha contra la exclusión social es otro de los objetivos fundamentales de la formación que dirige Mohamed Ali. La cantidad destinada a la misma alcanzaría los 10 millones de euros, una cantidad necesaria a juicio de los localistas para paliar unos umbrales de pobreza insoportables. Nosotros, con cerca de 10 millones de euros, queremos aportar nuestro granito de arena con distintas iniciativas que van a servir cuando menos para aliviar la tremenda y lamentable situación que vienen padeciendo numerosos cientos de familias en nuestra ciudad. La cohesión territorial es otro de los ejes que para Caballas es fundamental y para el mismo contemplan 8 millones de euros. Para los localistas no es de recibo que se mantengan zonas en la ciudad a las que no llega la red de saneamiento y en las que no existe alumbrado público. Queremos hacer especial hincapié en determinadas zonas de esta ciudad que han sido o bien olvidadas o bien ya definitivamente abandonadas por la acción del Gobierno, ¿no? Recientemente hemos visitado la barriada del Serrallo y hemos podido constatar cómo hay zonas en esta ciudad en donde la red de saneamiento todavía no ha llegado, en donde el alumbrado público, por ejemplo, es inexistente. Finalmente, la formación que dirige Mohamed Ali considera que hay que hacer especial hincapié en la construcción de nuevas viviendas. Son solamente anuncios, no hay ningún compromiso real con una financiación concreta para la misma y, por lo tanto, nosotros sí que incorporamos un programa en torno a 4 millones de euros para la construcción aproximadamente de 1.000 viviendas en nuestra ciudad. Para el diputado de Caballas, Juan Luis Arostegui, el Gobierno del PP tiene que abrir los ojos a la realidad, que no es otra que la de que se están tirando millones de euros cuando hay gente que no tiene para comer. En estos momentos, el Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con la Policía Local, se encuentra inmerso en la Operación Abeto, dentro del dispositivo de comercio abierto. Ayer tuvimos la oportunidad de acompañar a 2 agentes de la Policía Nacional, a través de los cuales conseguimos indagar acerca de cómo funciona esta operación. Los primeros datos apuntan que los hechos de delincuencia han disminuido. Estamos delante de la comisaría de Colón, donde esperamos a 2 agentes que nos van a acompañar para hacer una ruta a través de la zona de Muñoz de Cañonero Dato para hablar del dispositivo de comercio seguro que se implementó desde Madrid para asegurar toda esta campaña comercial de cara a Navidades. En unos momentos comenzarán a llegar los compañeros y podremos acompañarles en el coche. Ya los veo por ahí. Hola, buenos días. Buenos días. Soy el subinspector Carrasco, soy el delegado de Participación Ciudadana. La compañera Tere, también de Participación, nos va a acompañar
en un recorrido que vamos a hacer ahora visitando a los comercios. La función principal de la policía es la prevención. Lo que tratamos es siempre que el hecho no suceda. Para ello, y dentro de este plan se contempla la participación muy activa tanto de los responsables de los comercios, de los comerciantes, como de los servicios de seguridad que tienen contratados estos comercios. Una colaboración muy estrecha. Aquí vamos a contactar ahora mismo con el servicio de seguridad y también con el responsable del centro comercial y bueno, porque nos trasladen aquellas inquietudes que puedan tener, incidencias y demás, y además recordarles otra vez, recalcarles otra vez los planes plan de seguridad dentro de lo que es el plan de comercio seguro. Ha detectado una bajada, ¿no?, de la presencia de estos individuos que de alguna manera, bueno, pues venían realizando actividades que podemos enmarcar dentro de actividades ilícitas. En principio aquí en el Corte Inglés nos han dicho que pululan por aquí, que para arriba y para abajo, pero lo que es la presencia aquí deteniéndose en las puertas y eso dice que ha disminuido. En principio parece que lo que han comunicado ha sido un tirón, pero claro, de lo que difunde el llamante a lo que después resulta, a lo mejor no es así, a lo mejor ha sido una tentativa, a lo mejor no ha sido un tirón, a lo mejor ha sido un descuido, en fin, que después difiere bastante de lo que se transmite a lo que realmente después es. Un poquillo más relajadito, está la cosa más tranquila, claro, está entre la Policía Nacional y la Policía Municipal, que están, vamos, que hacen... Y la portuaria, que también se acerca por la zona. Se acerca por la zona también, que... Perfecto. Sí, que ha influido bastante. Comunicar al final al ciudadano lo que está haciendo la policía para, bueno, mayor seguridad y mayor servicio de todo. Muchísimas gracias a los dos. Nada. Muchísimas gracias. Y buen servicio. Siempre a disposición. Hasta luego. Ya viene nuestro reportaje acompañando a la policía y ahora vamos a continuar, como siempre, repasando la actualidad a través de las portadas de los principales periódicos. Comenzamos con El País. PP y PSOE pactan el fin de los cortes de luz por pobreza. La medida se aplicará en función de la renta de las familias y será efectiva durante todo el año, no solo en los meses de invierno. Continuamos con El Mundo. La banca negociará caso a caso cómo devolver las cláusulas suelo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea corrige al Supremo y obliga a las entidades españolas a reintegrar los 4.200 millones que cobraron de más a sus clientes en las hipotecas. Nos trasladamos a Ceuta y a los diarios locales con El Faro. Fomento detecta otra vivienda de protección oficial de las 317 en las que no vive su adjudicatario. Es el segundo caso que se produce y la Consejería ya ha abierto diligencias administrativas. Una portada muy similar a la que nos presenta El Pueblo, que titula así: Fomento detecta otra vivienda de protección oficial en la que no vive el adjudicatario. Policía local y en Vicesa continúan las inspecciones aleatorias en las 317 viviendas de protección oficial. Diarios digitales, Ceuta al día. Vuelve a titular con el mismo tema. La Policía Local y en Vicesa detectan otra vivienda de protección oficial ocupada en inspecciones aleatorias en Loma Colmenar. Y finalmente, Ceuta Actualidad, que aquí sí cambia de tema y nos presenta este titular. Evacuado a Cádiz un inmigrante tras sufrir una caída al intentar subir a los techos de la estación marítima. Sufre un traumatismo severo. Continuamos con nuestro repaso de la previsión del tiempo. Cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes bajas matinales, temperaturas con pocos cambios, una máxima de 17, una mínima de 14 y tendremos viento de levante. Las farmacias de guardia para hoy, si necesitan una farmacia en el centro, pueden acudir a Farmacia Nieto en el campo exterior La Almadraba y durante el turno de noche tienen disponible la farmacia Cruz Blasco. Vamos a pasar a nuestra tertulia después de nuestra pequeña pausa para la publicidad, como siempre. Hoy contaremos con Kisi Chandiramani, representando al Partido Popular, y con Farid Aldeselán, que hará lo propio por Caballas. Será, como decimos, después de nuestra pausa para la publicidad. Y seguiremos atentos al sorteo de Navidad. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, es el momento de nuestra tertulia y como decíamos anteriormente tenemos hoy
como invitados a Kisi Chandiramani. Kisi, muy buenos días. Buenos días. Ya eres otro habitual de esta nueva temporada, y tenemos también a Farid Abdeselam, que no es habitual de esta temporada, pero sí es un habitual de aquí de Ceuta Televisión. Farid, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar estos 20 minutitos que tenemos de debate. Si os parece, me gustaría comentar, el presidente de Vivas ha estado durante lunes y martes estableciendo una serie de visitas a los ministerios y la vicepresidenta, y además ayer se nos anunciaba que la consejera Mabel Deo está en Madrid también preparando esta conferencia de presidentes. Que pormenorizadamente, lo que se pueda en estos 20 minutos, ¿qué crees que nos va a traer bueno estas reuniones y estas conferencias allí en Madrid? Bueno, acaba de empezar la legislatura y en Ceuta hay muchos asuntos que son competencia del Estado, con lo cual yo creo que es muy importante esta ronda de visitas que está haciendo el presidente por los diferentes ministerios, contando la realidad de Ceuta, y lo más importante es que está encontrando respuestas positivas y bastante sensibilidad por parte de los más altos cargos de los ministerios, ¿no?, con los propios ministros, lo cual yo creo que es muy importante para Ceuta, no solo porque puede traer más fondos económicos a nuestra ciudad para paliar algunas deficiencias importantes, como últimamente hablábamos, ¿no?, en el tema de la frontera, sino también, bueno, pues en esa realidad de mejorar la empleabilidad, mejorar el empleo. En el ámbito militar también es importante esas parcelas o esos convenios de colaboración entre el Ministerio de Defensa y nosotros, que nos pudieran traer beneficios. Yo creo que en cualquier caso es muy positivo que podamos mejorar nuestra comunicación con el gobierno, con el nuevo gobierno que se ha formado, y qué mejor forma que ir a Madrid y entrevistarse con cada uno de ellos. Yo me congratulo de la buena aceptación y de la receptibilidad de los ministros con Ceuta y con Melilla en este caso. No perdamos el hilo de la conversación, ahora voy a darte paso a ti, a Farid, pero antes quisiera anunciar que en Ceuta ha habido suerte, ha caído un quinto premio, es el 22.259, se ha vendido en la calle Real, en la Galería Rex. Un quinto premio aquí en Ceuta, esperemos que los afortunados lo disfruten, y bueno, pues aquí en Ceuta Televisión estaremos como siempre muy pendientes de todo el sorteo. Y ahora retomamos el tema, la pregunta era, en este caso para Caballas, estos contactos ministeriales que se están estableciendo y esta conferencia de presidentes, ¿está abordando los temas que consideráis que son realmente las necesidades de Ceuta? Sí, imagino que abordará los temas endémicos, ¿no?, y carencias endémicas de hace ya muchísimos años y muchísimas legislaturas del mismo gobierno, del gobierno del Partido Popular. Lamentablemente difiero de Kisi en cuanto a las soluciones, ¿no? Hay cuestiones, insisto, que llevan años sin solucionarse, como el tema de los espacios militares, que están absolutamente ociosos y sin ningún tipo de actividad ni desarrollo. Cuestiones en el ámbito educativo, la creación, habilitación de nuevos espacios educativos en la ciudad, que si no me falla la memoria, alrededor de hace ya 15 años que no se construye un colegio aquí, salvo este último que ha sido la remodelación de una antigua biblioteca. Insisto, hay cuestiones que realmente requieren de una respuesta firme por parte del gobierno central, y que hasta la fecha parece que no se muestra receptivo, ¿no?, a las pretensiones y a las exigencias de una ciudad compleja como la nuestra. Aquí se hablaba de la frontera, el espacio fronterizo de Ceuta, yo creo que es uno de los más singulares de todo el territorio europeo. No olvidemos que la primera puerta hacia Europa, ¿no?, y en la actualidad basta con echar un vistazo por el espacio fronterizo del Tarajal y ver la actual situación de caos y de dejadez por parte del gobierno central, ¿no? Vosotros ahora mismo tenéis para este pleno, que debería haberse celebrado hoy, que se celebrará el día 28, y lleváis dos instancias para que el gobierno de la ciudad recurriese al gobierno local. Una de ellas era para modificar la materia de seguridad. Este tema también se ha tratado entre el presidente y algunos de los ministros. ¿Vais a continuar con esta instancia, o a raíz de lo que ha ocurrido de estas conversaciones consideráis que se cumplen vuestras exigencias? No, para Caballas hay tres temas importantes y fundamentales, ¿no? Tú lo comentabas, César, para este próximo pleno está prevista la presentación de dos propuestas, una de ellas en cuanto al antiguo INEM, en cuanto a la formación ocupacional, y otra evidentemente que para nosotros sigue siendo fundamental, y en estos tiempos con
una singular vigencia y actualidad, ¿no? Que es el tema de la seguridad. La seguridad no únicamente la seguridad local, sino la seguridad en términos globales, en cuanto a una redefinición del espacio fronterizo, en cuanto a una seguridad, en cuanto al espacio marítimo. Es una de las propuestas que pretendemos presentar al próximo pleno ordinario del mes de diciembre. ¿Vosotros consideráis que a raíz de estas conversaciones que ha tenido esta propuesta de Caballas ya queda un poco fuera de lugar porque se ha tratado este tema o...? Yo siempre he opinado que cuando los grupos políticos presentan en la Asamblea una propuesta, está bien estudiarla, conocerla y saber qué es lo que proponen. Yo creo que entre todos queremos construir una mejor Ceuta y los grupos políticos de la oposición así también lo hacen. Lo que pasa que a veces, bueno, pues se hacen muchas críticas sobre lo que se ha hecho, que muchas veces difieren en cuanto a los puntos de vista. Evidentemente somos de partidos políticos diferentes. Yo, por ejemplo, eso que decías de que no en 15 años no se ha construido un colegio en Ceuta, bueno, tenemos una biblioteca nueva, tenemos un espacio donde hay una guardería nueva porque tenemos una universidad nueva, se ha invertido en educación, que hace falta más, por supuesto, siempre hace falta más, pero en educación creo que es una de las partidas prioritarias de este gobierno, sin tener competencia, y una partida prioritaria por parte del gobierno de la nación. La educación es lo que nos hace a todos iguales, y de eso estoy convencidísima, y cuanto más invirtamos en educación, más estamos invirtiendo en igualdad y en servicios sociales. Para mí también es fundamental tener en cuenta que estos 8 años de crisis han sido un parón en cuanto a la inversión efectiva en infraestructura. En estos 8 años ha habido que atender otras prioridades importantes tanto en el Gobierno de la Nación como en el Gobierno de la ciudad, y de eso son conocedores efectivamente todos los partidos políticos que trabajan en la Asamblea. Y ya por último decir siempre la misma frase manida de la frontera es un caos. Yo creo que es fácil decir la frontera es un caos sin tener en cuenta todo lo que ha pasado y todas las peculiaridades que están afectando a que la frontera esté en estos momentos como está. Yo creo que es muy importante la visita de Vivas y la visita de Mabel Deu a todas estas instituciones, porque bueno, van a poner sobre la mesa cuál es la problemática real de Ceuta. Ahora mismo estamos en un momento de crecimiento, con lo cual es posible que tengamos mayores inversiones del Estado en nuestra ciudad, y Ceuta no puede perder esa comba ni puede perder esa oportunidad de plantear cuáles son las necesidades, cuáles son las posibles soluciones, y que empezando la legislatura hay tiempo suficiente para que se adopten y se pongan en marcha. Al hilo de esto que decías de inversiones y de financiación, realmente traslado una pregunta a Zari, porque vosotros habéis presentado unos presupuestos alternativos. Así es. Entiendo que no estáis de acuerdo con los que presenta el Gobierno de la ciudad y proponéis una serie de otras medidas. ¿Puedes adelantarnos? ¿En qué consiste? Sí, básicamente giran sobre 3 ejes importantes, ¿no? Una, la lucha contra el paro, la exclusión social, la configuración territorial y social de la ciudad, y una dedicada básicamente al acceso a la vivienda. Presentamos un presupuesto alternativo puesto que este gobierno no ha querido tan siquiera intentar aceptar propuestas o nuevas ideas que intenten abordar problemáticas nuevas y que requieren de nuevas soluciones, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la vivienda, la idea de presupuestar una dotación importante para la realización de nuevas viviendas de promoción pública. Una que sería otro eje importante, que sería la lucha contra el paro, con distintas actuaciones, de un plan de inversiones en el polígono del Tarajal, la famosa gratuidad del barco vinculada al consumo, una cuestión que ya se ha hecho ya endémica en la ciudad, un plan integral de juventud, la construcción de un parque tecnológico. Luego otro eje, ya te digo, importante, que era la lucha contra la exclusión social, ¿no? Hay familias en esta ciudad que prácticamente no hay ingresos, ¿no? Hay una parte importante, un 43% que vive en el umbral de la pobreza, otro porcentaje importante que están empujando a la exclusión social. Yo creo que y al final Caballas tuvo que tomar la decisión de presentar nuevamente
otro año más un presupuesto alternativo que dé respuesta a una problemática seria y real que existe en la ciudad. ¿En qué se diferencian estos presupuestos de Caballas de los del Gobierno y por qué vosotros estáis obviamente a favor de los vuestros? Bueno, yo lo primero que le preguntaría a Caballas, y en este caso a mi amigo Farid, ¿por qué no se plantea un presupuesto que sea realista, ¿no? Y unas medidas y unas alegaciones que sean realistas y que sean de verdad asumibles por parte del Gobierno? Yo recuerdo a la consejera del área, Susana Román, decir en el pleno de presupuestos que por qué... O sea, que era una aprobación inicial y que se iniciaba o se abría un periodo de alegaciones para que todos los grupos políticos y toda la ciudadanía en general pudieran presentar las alegaciones que estimasen convenientes. Yo me pregunto por qué no Caballas, utilizando los recursos, que también es un recurso presentar un presupuesto alternativo, pero un recurso como en las alegaciones, presentar aquellas medidas que ellos crean que sean muy importantes para llevar a cabo en el año 2017. Porque sinceramente a mí me parece que Caballas está, bueno, por supuesto van en coalición, ¿no? Pero que Caballas se le ha pegado, si se puede decir así, un poquito de aquello que hace Podemos, ¿no? Que es decir, gasto, 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 y nunca dicen de dónde provienen o cómo se financia ese gasto, que está fenomenal, que cuanto más se invierta en servicios sociales y en atención a las personas que están en riesgo de exclusión social o que están en pobreza, fenomenal, cuanto más mejor, cuanto más en el Tarajal, cuanto más mejor, cuanto más en vivienda, cuanto más mejor, pero ¿de dónde se financia o de dónde vienen los ingresos para sufragar ese gasto? Yo voy a poner un ejemplo porque tenemos muy poco tiempo y no me quiero explayar, ¿no? Esta mañana estaba estudiando un poco el presupuesto que presentaba Caballas y decían ayer el señor Alí y el señor Arostegui, 4 millones de euros para la vivienda pública. Como yo estoy ahora en vivienda es algo que me llama la atención, ¿no? 4 millones de euros para 1000 viviendas. Yo quiero recordar a los ciudadanos, porque esto ya hace tiempo, que solamente para construir las 317 viviendas, el presupuesto de licitación han sido 36 millones de euros, sin tener en cuenta cuánto ha costado lo que se dice la urbanización, es decir, llevar allí las conexiones de agua, de luz, de saneamiento, de internet, llevar todo eso en la urbanización a toda Loma Colmenar costó otros 36 millones de euros. Es decir, estamos diciendo 72 millones, si no me equivoco, 72 millones para construir 300 viviendas. No 300, sino contando con la urbanización, ¿no? No sé si me he explicado bien. Y ellos plantean 4 millones para 1000. Hombre, yo creo que esto es un poco un canto al sol para quedar bien delante de la galería y que luego poca realidad tienen. Me parece que se les está pegando un poco aquello de Podemos de no decir además también de dónde sale todo ese dinero para sufragar todo este gasto. Es la cantinela del Partido Popular, intentar siempre poner a Podemos como, no se nos olvide bueno, olvídate de Podemos, no quiero, yo quiero que me explique de dónde salen los ingresos. No se olvide que quién es el Partido Popular. ¿Quiénes somos el Partido Popular? El partido número 1, campeón en la corrupción, ¿no? Bueno. Donde los casos de corrupción han dejado a este país en una situación grave, ¿no? Y donde han provocado una fractura social, ¿no? Y una separación absoluta de la ciudadanía y el ámbito político, ¿no? Kisi demuestra a las claras que nos ha leído nuestra memoria, ¿no? La memoria justificativa y económica que presentamos junto al cuadro de nuestro presupuesto alternativo, donde detallamos a la perfección cómo articularíamos nuestro presupuesto alternativo. Sí que hay formas, sí, presentar una enmienda a los presupuestos, sí, bueno, es una medida útil, legal, pero nosotros hemos creído conveniente presentar un presupuesto alternativo íntegro. El concepto que tiene el Partido Popular de gestionar la cosa pública es diferente a la forma que tenemos nosotros de gestionar la cosa pública. ¿De dónde? Los 4 millones. Evidentemente la ciudad pretende licitar un nuevo contrato de limpieza, ¿no? Por 4 millones. No entendemos el porqué, nadie ha justificado el porqué, pero es un contrato de limpieza de algo que ya tenemos. Tenemos un contrato con Urbacer que ascendía a 17 millones, tenemos un contrato con la Brigada Verde, tenemos un contrato con Ovimasa, o sea que
Por ejemplo, restar por una serie de gastos superfluos, el tema de los caballitos y muchísimas cosas más, el tema de los ingresos, que tenemos un concepto diferente de cómo son los ingresos, la cuestión tributaria. Que sí, insisto que debería de leerse un poco nuestra memoria justificativa de cuáles son nuestras formas de gestionar la cosa pública. Evidentemente yo y mis compañeros diferimos muchísimo en cómo se redistribuye la cosa pública, por supuesto, en esta ciudad, y de ahí que Caballa haya presentado un presupuesto alternativo, un presupuesto íntegro, insisto, que dé respuesta a cuestiones reales. El paro en esta ciudad llega casi ya a los 15.000 parados, ¿no? Familias que en exclusión social, los datos están ahí. La pobreza es una cuestión que no se nos escapa a nadie en esta ciudad, ¿no? O sea que no venimos, ni Kisi ni yo venimos a descubrir una realidad existente, una realidad que la palpamos, ¿no? El tema de la seguridad, el ámbito del espacio fronterizo al Tarajal, la gratuidad del barco, una cuestión ya endémica en esta ciudad y que parece que el Partido Popular y el Gobierno Central en perfecta connivencia no solucionan. Insisto, espacios ociosos, propiedad del Ministerio de Defensa, que están ahí sin ningún tipo de beneficio. Es una de las vías para poder acceder, por ejemplo, a la construcción de nuevas viviendas en nuestra ciudad. Vamos a darle aquí la oportunidad de responder a esto, porque luego quiero hacer otra pregunta. Lo más importante, por lo menos bajo mi punto de vista, y que me gustaría contestarte es que el Partido Popular no somos el partido de la corrupción. En el Partido Popular somos un montón de personas, trabajamos muchísimas personas para el Partido Popular y con el Partido Popular, y creemos en estas ideas, que no somos corruptos. Que no hemos metido la mano en la caja nunca, y si alguien lo puede decir, yo claramente he juzgado que nos denuncien a cualquiera de nosotros. Entonces me parece muy injusto decir que somos el partido de los corruptos cuando ya desde hace mucho tiempo el Partido Popular decimos a todos los corruptos, me da igual de qué partido sean, al juzgado, que devuelva lo que han robado inmediatamente a la cárcel. Inmediatamente a la cárcel, si un juez así determina que ha habido corrupción o ha habido cualquier tipo de delito contra la hacienda pública. O sea que lo primero que quiero decir es que basta ya de decir que somos el partido de la corrupción. En todos los cestos hay manzanas podridas, en el nuestro, por desgracia, también. Y digo por desgracia porque yo comparto unas ideas y participo de un grupo político con el que trabajo muy a gusto, pero cada vez que surge un caso de corrupción me avergüenzo. Y eso lo tengo que decir con todas las letras en mayúsculas y en negrita, si hace falta. Y con respecto a los ingresos que decíais de vuestro presupuesto, a mí me ha llamado la atención uno, que por demagógico, y es el siguiente. Decían en el presupuesto que se rebajen las dietas de los diputados de 1.000 euros a 426 euros. Fenomenal. Tenemos 500 euros que si multiplicamos por 25 nos sale a 2.500, a 25.000 euros a 12.500 euros al mes, ¿no? Con esos 12.500 euros al mes, que son 120.000 euros al año, pues con 120.000 euros al año cubrimos la partida, no sé, una de las nuevas partidas que vosotros creéis y estimáis que hay que poner en marcha, no sé, cualquiera de ellas que ha planteado Fari en este debate. Con lo cual yo creo que cuando uno propone una partida de gasto, que todas esas partidas de gasto son importantes, todas las que decía Fari, o a mí me lo parecen, también hay que proponer cuál es la partida de ingresos o de qué ingresos se va a nutrir esos gastos, porque si no al final es un canto al sol, es quedar bien delante de la gente y al final yo creo que no decir toda la verdad. Volveremos a hablar de este tema a partir de que se debata en el Pleno, porque ahí habrá un momento importante para discutir sobre este tipo de cosas. Pero yo antes de terminar, que nos queda un minuto y siento no darte la oportunidad, necesito hacer una pregunta aquí sí porque creo que es importante. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en las viviendas de protección oficial de Loma Culminar? Tenemos unas noticias de que ha habido varias personas no adjudicatarios que están ocupando las viviendas y que se han descubierto.
Bueno, hay dos problemáticas ahora mismo en Loma Colmenar, y la primera son las ocupaciones ilegales que hemos visto que se han denunciado ante la Policía Nacional. Ha habido adjudicatarios, Plena Inclusión, ACFEP o el caso de un discapacitado donde se han entrado violentando la propiedad privada o la propiedad privada, si se puede decir en este caso, de esas personas, y han entrado en sus viviendas y la ocupan irregularmente, ilegalmente, hasta que un juez determine que tienen que salir de esa vivienda para que la ocupen sus legítimos adjudicatarios. El caso de ayer, y por el que Fomento va a abrir diligencias, es que, bueno, sabéis que desde que adjudicamos las viviendas en Vicesa, personal de Vicesa acompañado de la policía local, o al revés, mejor dicho, la policía local acompañada de personal de Vicesa, está acudiendo a todos los domicilios, verificando primero quién vive allí, es decir, solicitando la afiliación de las personas, y segundo, ver si se están realizando o no obras ilegales sin permiso. En el caso de ayer, bueno, pues se encontró una persona que no es la adjudicataria y que no tiene ninguna relación con el adjudicatario y que no ha entrado violentando la vivienda. Entonces parece que puede haber una cesión o un subarriendo, no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado. Entonces el contrato específicamente habla que no se pueden ni ceder ni subarrendar estas viviendas. Vamos a estudiar qué es lo que ha pasado, ya es la segunda vez que detectamos un caso de este tipo, y como determina el contrato de arrendamiento, lo que corresponde es la rescisión inmediata del mismo y pasaremos a la lista de espera que la Comisión Local de la Vivienda tiene aprobada. Ahora ves con los dos aquí, me disculpo de nuevo por no haberte dado un poco más de tiempo, pero bueno. Me hubiese gustado responder aquí, sí. Ahora recordarle que el presidente del gobierno hablaba con Bárcenas, tranquilo Luis, le decía, por SMS. Bueno, gracias a los dos, de verdad que me hubiese gustado más tiempo porque todo el mundo tiene la oportunidad de hablar, pero nosotros nos vamos a la publicidad porque ya se nos acaba este espacio del programa. Volvemos dentro de un minuto con el chef Hugo Ruiz, que nos va a contar algunos trucos y secretos de cómo preparar un menú de Navidad. Hasta dentro de un momentito. Volvemos a Gran Vía, nuestra tercera parte, con un pequeño cambio de guión. Nuestro invitado, el chef Hugo Ruiz, no ha podido venir por un problema médico, así que hemos decidido aprovechar la oportunidad de tener aquí a estos dos excelentes invitados que se han quedado a medio de la conversación anteriormente, y proseguiremos nuestra tertulia con ellos. Pero vamos a anunciar antes, vamos a repetir de nuevo este quinto premio que ha tenido la suerte de que toque en Ceuta. Ya lo están viendo aquí, delante de mí, el 22.259. Ha tocado en la Galería Res, en la calle Real, un quinto premio en Ceuta. Esperemos que no sea el único, y como les decíamos anteriormente, seguiremos informando a lo largo de la mañana a medida que vaya habiendo más resultados, a ver si tenemos suerte de que Ceuta toque alguno más, a alguno de nosotros, por ejemplo. Y ahora vamos a continuar con esta conversación, en la cual pues tenía el turno de palabra nuestro amigo Farid, que se quedaba un poco con las ganas de poder conectar aquí acerca de estos presupuestos y de estos comentarios acerca de la corrupción en los partidos. Farid. Sí, vuelvo a lo realmente importante en este caso, ¿no? que hablar a lo umbral, ¿no? Hablar de mi libro, que en este caso sería la presentación de los presupuestos presentados por mi formación por Caballas ayer, y insisto, otro dato, el incrementar la partida dedicada al programa de Ningún Niño sin las tres comidas, ¿no? Por poner un ejemplo, ampliar la partida destinada al ingreso mínimo de inserción social, ampliar también el presupuesto o la partida presupuestaria dedicada al alojamiento alternativo. En definitiva, intentamos ser realistas, aunque aquí sí le suene algún que otro epígrafe como demagógico. Es un concepto muy facilón al cual todo el mundo recurre, y a la hora de saber responder a un argumento, utilizar el vocablo de demagogia. Nuestro presupuesto, y hablo desde la modestia, la humildad, ¿no? Creemos que están muy a pie de calle, que son muy realistas, que pretenden dar respuesta a cuestiones importantes. Mi trabajo en la oficina del grupo municipal
te hace ver en primera persona y a veces in situ situaciones realmente lamentables, ¿no? Familias que absolutamente no tienen ingresos. No olvidemos que rondamos ya casi los 14.000 parados. De 4 parados hay unos que cobran una prestación y cada vez cuesta mucho más poder acceder a una prestación debido a esta reforma laboral donde facilitaba el despido, etcétera, etcétera, etcétera. Y pretendemos, insisto, con nuestro presupuesto responder de forma eficaz y clara, ¿no? Y dejar a un lado ya los gastos superfluos, ¿no? Llámesle de helicóptero, llámesle escuela de equitación, volver a reconstruir un poco la política fiscal y de ingresos en nuestra ciudad, pero siempre evidentemente salvaguardando las cuestiones que por ley nos obliga la ley, nunca mejor dicho, en este presupuesto. La anterior traímos cerca de una cantidad de 43 millones de euros, donde articulamos una serie de ejes destinados a combatir el fracaso escolar, el empobrecimiento, rescatar a familias que están en riesgo de exclusión social, paliar el paro, remodelar los polígonos del Tarajal. Yo creo que en definitiva el presupuesto que ayer se presentó es un presupuesto que pretende dar respuesta a la ciudadanía. Evidentemente será un pequeño paso, pero que pretende, insisto, dar respuesta a unas nuevas problemáticas que tiene la ciudadanía. ¿Tú seguro que querrás responder? Hay muchos temas de los que hablar. Sí, pero además es volver sobre un poco sobre lo mismo. Yo cuando te decía que son unos presupuestos muy demagógicos, partía de que se presentan muchísimos gastos, pero no se presenta ningún ingreso, y no me voy a extender otra vez en lo mismo porque ya lo comentaba al principio. Pero también es verdad que en esas partidas que presenta Caballas, ahí ya el gobierno de la ciudad invierte. ¿Cuánto invierte la ciudad en la limpieza, por ejemplo, de los polígonos del Tarajal? ¿Cuánto invierte la ciudad cuando tiene que enviar a la policía local por las mañanas al Tarajal? ¿Cuánto gasto significa para la ciudad, ¿no? ¿Cuánto invierte ya la ciudad en alojamiento alternativo? Que ojalá pudiéramos invertir más, pues mucho más. ¿Cuánto invierte la ciudad en los recursos básicos? Es decir, en ayudar a pagar a la gente el agua, la luz y demás. Eso también lo hace la ciudad. ¿Cuánto invierte la ciudad en el IMIS, que también está? O sea que es cierto que en la ciudad tiene unos niveles altos de pobreza y tiene unos niveles altos de personas en riesgo de exclusión, pero también es cierto que hay muchísimos recursos económicos que la ciudad destina a estas personas que lamentablemente pues no tienen un trabajo, y que es lo que querríamos para todos. Pero yo creo que lo importante, y creo que es necesario explicar, que cuando uno plantea un gasto es fundamental que tenga una contrapartida de ingresos. A lo mejor quitamos todo el presupuesto y todo lo dedicamos para servicios sociales. Esa también podría ser una opción, ¿no? Pero es importante que se diga de dónde parte. Quitamos las brigadas verdes, no sé si te he entendido eso, Farid. Quitamos no he hablado la de escuela de... Sí que habría que quitar ese nuevo contrato de limpieza que tenemos, que presupuestado en 4 millones de euros, que nadie ha sabido explicar el por qué un nuevo contrato, teniendo ya uno inicialmente de 17 millones, ¿no? Todavía no se sabe si va a salir o no va a salir. Creo que todavía no se ha licitado, no se ha convocado todavía, ni ha salido publicado en el boletín oficial de la ciudad. Se pretende, perdón, aquí sí apuntillar que se pretende o se está ya remodelando la Gran Vía por un total de 6 millones de euros. Una cuestión que me parece que no es para nada prioritaria. Bueno, eso igualmente está todo pendiente para licitarse, se hará o no se hará, dependiendo de los presupuestos del año que viene, pero también es verdad que el plan de barriadas y la barriada del centro es una de ellas, pues también necesita actualizarse y necesita obras de mejora, porque no puede tener el centro de la ciudad también una inversión más, cuando el centro además lo utilizamos todos, ¿no? Yo a lo mejor no vivo en el centro, pero sí que vengo al centro todos los días, o a trabajar, o a comprar, o lo que sea. Pero bueno, el plan de barriadas también es un plan muy importante. Y cuando habláis de gasto superfluo, de verdad, yo parto de la idea de que de dónde están las partidas de esos 30 millones aproximadamente, las partidas de ingresos que hacen falta para dotar todas estas propuestas. Y sobre todo,
decir que para construir 1000 viviendas es suficiente o tenemos una partida de 4 millones de euros, bueno, yo creo que eso también es un poco un canto al sol, ¿no? Porque para 1000 viviendas el presupuesto de 4 millones es absolutamente insuficiente. ¿Cuál dirías tú que son las principales diferencias entre el presupuesto que vosotros presentáis y el presupuesto que presenta el gobierno? La diferencia es básica. Nosotros tenemos un presupuesto dirigido a las personas y el Partido Popular tiene un presupuesto dirigido a su propio ombligo, al ombligo del Partido Popular, a intentar mantener esa pequeña diferencia electoral que tiene con el resto de formaciones, ni más ni menos, pero dando la espalda a las personas en definitiva en esta ciudad, ¿no? Que si hablaba de licitar o no licitar, yo creo que está ya prácticamente ya licitado el contrato de limpieza, ¿no? y la remodelación de la Gran Vía por 6 millones de euros. Ella no vive en el centro, yo tampoco vivo en el centro. Yo vivo en una variedad del extrarradio de la periferia, como lo llama habitualmente el Partido Popular, ¿no? Yo requiero y exijo, ¿no?, los mismos recursos, el mismo equipamiento urbano que hay en el centro, ¿no? Como yo, como el resto de vecinos, ¿no? Este Partido Popular tiende a diseñar, a mantener siempre una ciudad así muy asimétrica, ¿no? Muy asimétrica, que le sirve luego eso para luego diseñar un discurso, ¿no? Un discurso que le sirva como rédito electoral, ¿no? Aquí lo importante son las personas, la redistribución de la riqueza, realmente invertir en toda. Y en cuanto a lo de la vivienda sería un primer paso, un ingreso inicial, un presupuesto inicial de 4 millones, que se sabe perfectamente cómo se financia la vivienda. No se financia únicamente de una sola vez, sino existe una serie de fondos que participan a la hora de diseñar e iniciar la construcción de viviendas, pero iniciar un plan de construcción de 1000 viviendas con 4 millones de euros de forma inicial no es para nada descabellado. Lo mismo pasó con el abarcamiento del Barco, que hablaban de que era descabellado crear una naviera municipal, y ahora sin embargo el gobierno del Partido Popular pues lo está estudiando, ¿no? Y era una cuestión descabellada y nos pusieron de locos un poco a todos por pretender que la ciudad tenga una naviera municipal, ¿no? Y ahora sin embargo pues lo está estudiando el Partido Popular, ¿no? Es curioso. Cada uno ve las cosas diferentes del cristal que tiene. El nuestro cristal es totalmente transparente, sin ningún tipo de coloración, ¿no? Y vemos las cosas tal cual son. Seguro que esta diferencia que la apunta acerca de un presupuesto hacia las personas y otro hacia el ombligo, no vas a estar de acuerdo con él. Por supuesto, está claro. Nosotros presentamos un presupuesto real, un presupuesto acorde a los ingresos que tenemos y a las obligaciones que tenemos. A las obligaciones que tenemos en cuanto a gastos de personal que hay que cubrir los gastos de funcionamiento de la propia administración, eso es normal. Necesitamos ordenadores, sillas y demás para funcionar, necesitamos que el personal vaya adecuadamente vestido, con lo cual ese gasto es fundamental e imprescindible. Y luego el resto del gasto se redistribuye entre las diferentes consejerías dependiendo de cuál es la que más necesita esos recursos. Para nosotros, y siempre lo decimos, el gasto social desde hace unos años y sobre todo desde que la crisis empezó a dar fuerte en nuestra ciudad, el gasto social ha sido una partida fundamental y lo sigue siendo. Por eso reitero, ¿no? Es verdad que cuanto más mejor, eso está claro, pero tenemos que saber de dónde sale. Esto es como la economía familiar de casa. Cuando uno tiene unos ingresos de 1000 euros, primero plantea las necesidades básicas, los gastos de necesidad básica, la casa, el agua, la luz y la comida fundamentalmente, y con el resto lo redistribuye como mejor cree oportuno. Nosotros, la mayoría del gasto que no está comprometido va destinado a servicios sociales, con lo cual yo creo que es un dato muy importante. No solamente a servicios sociales, por ejemplo, el área de deportes, el área de educación, que plantean actividades extraescolares y para los peques, los plantean a unos precios que son muy asequibles para todo el mundo. Pues también es importante, ¿por qué no? Así todo el mundo puede acceder a, por ejemplo, la equitación, que es algo que ha estado continuamente diciendo Farid que hay que suprimir. Se plantean unos precios a los que todo el mundo puede acceder. Para eso se subvenciona con dinero público, con lo cual yo creo que es un presupuesto realista que llega a todas las necesidades que tiene la población de Ceuta y que
es decir, y que cuanto más mejor, eso todos lo queremos, pero siempre teniendo los pies muy en el suelo sobre lo que se quiere y hacia dónde se quiere ir. Un minuto para que Fari pueda responder y ya terminamos el programa por hoy. Insisto en que nuestro presupuesto viene a responder a la ciudadanía. La posibilidad de iniciar un plan de formación para mayores de 50 años, por poner un ejemplo, iniciar la creación de una agencia de desarrollo de una variedad tan deprimida como el Príncipe, por poner un ejemplo, habilitar brigadas turísticas, ¿no? que informen a la ciudadanía. Todo esto dentro del marco de creación de empleo en una ciudad deprimida como esta. La equitación, aquí se hablaba también de la equitación, los precios de la equitación son prohibitivos, no puede acceder todo el mundo a la equitación. Nosotros no hemos hablado de eliminar la equitación, sí, de regularla, quizás de un mayor control y que realmente sea algo público, que hasta la fecha no es público la equitación. Pues como dicen los americanos, estamos de acuerdo en que no estáis de acuerdo, si no estaríais en la misma formación política y no en dos distintas. Os agradezco este pequeño suplemento que hemos hecho en nuestra tertulia, hemos podido aclarar unas cuantas cosas más, gracias a los dos, y ahora sí que nos vamos ya, los citamos mañana a las 10 de la mañana en www.ceutv.com, que es nuestra página web, nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Seguiremos durante toda la mañana informando acerca de estas novedades que hay en el sorteo, que insistimos, el quinto premio ha tocado en Ceuta, el 22.259. Farid, Kisi, muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Felices fiestas, si me permite. Felices fiestas, y a nuestro público, pues, hasta mañana.